Hola iglesia, ¿cómo están? Estamos aquí con Francis y con Suri, que nos van a contar uno de los grandes milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Francis, ¿nos puedes contar cuál es el milagro? Ella empezó con una infección urinaria, se empezó a agravar en 15 días, empezó con fuertes dolores y fue hospitalizada. Oh, wow. En ese problema, pues me imagino que era una situación muy difícil para ustedes. Suri, ¿nos podrías decir cómo es que tú te sentías en ese momento? Me sentía con dolores de espalda, no me podía sentar, ni estar parada, ni estar acostada. Me sentía mal, ya no había lugar específico para estar yo bien, me sentía mal. Te sentías muy mal con ese problema. Y Francis, ¿nos podrías decir qué fue lo que ustedes hicieron al ver ese problema? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué es lo que hicieron? Sí, mira, lo que pasa es que yo como te comentaba, mi niña fue hospitalizada. Ahí en el momento nosotros hicimos un voto con Dios a favor de la sanidad de ella. Los estudios que le habían hecho en el hospital no daban pues buenas señales. Me habían dicho que estaban saliendo mal, que la niña en menos de 15 días de esa infección que ella tenía urinaria se había contaminado con una bacteria y había lastimado sus 2 riñones. A mi hija me la tuvieron internada por un lapso de 3 días, me la dieron de alta. Me dieron específicamente 13 a 14 días un medicamento para ella, en el cual ella iba a consumir ese medicamento y a decir 14 días iban a hacer unos estudios. Me dieron el nombre a donde lo tenía que llevar a los laboratorios. Nosotros insistimos en dar una ofrenda a favor de mi hija, como habíamos dicho, el voto que hicimos a favor de ella por su sanidad. Y en ese lapso, un día antes de recoger esos estudios, el pastor Jorge Medina y su esposa Lupita Rivas, ellos oraron por mi hija aquí en la iglesia y le declararon la sanidad. Sí, y nos dieron una palabra, el pastor nos dio una palabra, que no tuviera nuestros corazones, que nuestros corazones estuvieran fieles a lo que Dios iba a hacer con lo que iba a pasar con lo de mi hija. Nosotros al siguiente día fuimos a recoger esos estudios. En esos estudios iba a salir qué tipo de bacteria había afectado los riñones de mi hija. Exactamente era lo que ellos querían saber, qué bacteria había perjudicado esos riñones. Y nosotros fuimos a recoger esos estudios, se los llevamos al médico que la había atendido, el que había atendido a mi hija en el hospital los 3 días. Ese doctor estuvo de cabecera completamente con ella, día tras día, porque la infección le elevaba la temperatura a mi hija, le bajaba. Entonces ese médico estuvo de guardia esos 3 días con ella. Entonces nosotros llevamos esos estudios y el médico le dijo, se quedó tan sorprendido al ver esos estudios, porque el milagro aconteció. El milagro que aconteció fue de que en esos estudios no apareció ninguna bacteria. Él no daba crédito a lo que estaba viendo en esos estudios. Él daba para adelante y para atrás su expediente de mi hija. No concordaba con lo que él tenía a los estudios que habían salido recientes. Al igual, el estudio había arrojado de que ella nunca había padecido de infección de orina, nunca había padecido de esos dolores de espalda, de esos riñones. Sus riñones estaban como unos riñones de recién nacido, así lo especificó el médico. Eran unos riñones de recién nacido que estaban sin ninguna bacteria. Sin ninguna bacteria. Le doy gracias a Dios porque Él nunca llega tarde. Wow, qué increíble el milagro que dejó sorprendido al médico de que de los estudios anteriores a estos pues no había nada, decía que no tenía nada, Suri. Y Suri, ¿nos podrías decir cómo te sientes ahora? ¿Qué pasó en ti? Una bendición. Yo había hecho una promesa de que si Él me sanaba yo le iba a seguir adorando, danzando. Y pues aquí estoy danzándole por el voto que yo hice, la promesa. Tu promesa con Dios. Wow. Y Francis, ¿nos podrías decir a nosotros, a las personas que nos están viendo por las redes sociales, qué les recomiendas que hagan
que si tienen algún problema como el que tú estás pasando, ya sea de enfermedad, de vicios, cualquier problema, ¿cuáles son tus recomendaciones que les das? Sí, mira, yo les recomiendo pues que busquen a Dios, que se amisten con Dios. Dice en la Biblia que daremos todo lo que nuestro alma deseare. Nosotros hicimos un voto con Dios, estamos permaneciendo en la iglesia, no hemos desmayado, al contrario, no podemos con qué pagarle a Dios con lo que Él nos ha brindado, nos ha dado milagros tras milagros. Recomiendo la iglesia Vida Victoriosa a este ministerio. Es algo que Dios ha venido enseñándonos, que estemos firmes en las cosas de Dios. Wow, pues muchas gracias por compartirnos este testimonio. Creemos que va a ser de gran bendición para la gente que lo va a ver, y la gente que nos está yendo. Los invitamos a que nos compartan sus peticiones aquí en la caja de comentarios, que nos dejen sus peticiones y nosotros estaremos orando por ellas. También nos pueden compartir los milagros que Dios está haciendo en sus vidas. Y continuamos. A vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu gloria en majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu gloria en majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Y vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Y
vamos más alto y más alto. Gracia que cambió nuestro corazón. Y en esta hora rápidamente quiero compartirte una pequeña palabra. Y puedes abrir tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Gloria a Dios. En el verso 10. Primera de Samuel, capítulo 1, en el verso 10. Dice la palabra: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Nos está hablando de una mujer. Amén. Nos está hablando de una mujer que estaba en angustia, que estaba en amargura. Dice, con amargura de alma oró a Jehová. Amén. Esa amargura la llevó a llorar abundantemente por lo que ella estaba pasando. Amén. Por lo que ella estaba confrontando. Dice en el verso 11: e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieses a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 12: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, su voz no se oía, y Elí la tuvo como por ebria. Amén. Ella estaba orando, ella le estaba clamando a Dios, se estaba humillando, se estaba postrando delante de Dios. Amén. Por la situación que ella estaba confrontando. Ana no podía tener familia. Y ella le estaba diciendo a Dios: si te dignares, amén, mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Amén. En el momento difícil, en el momento del problema sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Amén. Nosotros tenemos que hacer esto, hermano. Postrarnos delante de Dios. Amén. Postrarnos delante de nuestro Dios. Debemos de saber nosotros qué tenemos que hacer. La aflicción se va a convertir en una oración. Amén. En el momento difícil, hemos pasado por circunstancias, hemos pasado por adversidades, pero lo que Dios busca de nosotros, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu postura ante el problema? ¿A desanimarte? Claro, puede ser. Gloria a Dios. ¿A tener temor? Claro. Gloria a Dios. Puede que te pongas en esa posición también. Amén. Pero también te debes de poner en la posición de oración, de clamarle a Dios, de orarle a Dios para que Él te ayude, para que Él haga algo grande sobre tu vida. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no debemos de tener temor a lo que el hombre, la mujer diga, a lo que se levanta contra ti, porque contra ella era burla. Gloria a Dios. Ella era la burla porque no podía tener hijos. Amén. Ella estaba buscando, como toda mujer desea tener un hijo, ser madre. Amén. Y te pongo este primer ejemplo porque quizá estás en la misma condición. Amén.
O quizás estás en un problema. A veces somos estériles de milagros. Amén. No podemos ver el milagro, no podemos ver el cambio sobre nuestra familia. Amén. Pero ella se postró. La posición que nosotros tomamos delante de la circunstancia, eso nos va a ayudar a vencer, a salir adelante. Amén. Dice en el verso 15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la amargura de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no tuvo más tristeza. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque ella estaba buscando algo. Gloria a Dios. Quería conseguir el favor de Dios. Gloria a Dios. Quería conseguir algo de parte de Dios. Dice en el verso 19: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Dice: y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se allegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Amén. Por la postura que ella tenía, por la necesidad que ella tenía. Amén. Dios se va a acordar de ti. Y el Espíritu Santo está aquí. No importa quién se levante contra ti. No importa qué digan de ti. No importa quién se burle de ti. Para eso está el Dios de los ejércitos. Para defenderte, para librarte, para levantarte, para hacer justicia sobre ti, para responderte. Así como lo hizo ella, así como lo hizo Ana. La postura que tú tienes cuando viene la circunstancia, la adversidad, el problema, no importa. Dios sabe quién eres tú en Cristo Jesús. Dios te conoce. Aunque se levante un ejército contra ti, no temerás, no temeré. Aunque guerra venga contra ti, yo voy a estar confiado, dice la palabra de Dios. Debes de estar confiado a quien te estás rindiendo. La actitud de Ana, de postrarse, de ponerse, amén, de rodillas, llorarle en aflicción. Amén. La aflicción se va a convertir en la oración. Amén. Cuando tú tienes clara tu posición entre la situación, naturalmente va a cambiar, porque tú tienes la mente de Cristo. Amén. En el momento de la aflicción, del problema, de la situación, tu posición delante de Dios. ¿Cuál es mi posición? Aunque se levanten, aunque digan, aunque se venga todo contra mi familia, contra mis hijos, no quieren cambiar. Gloria a Dios. Contra eso tu posición es de rodillas delante de Dios. Por eso, hermano, estamos aquí. Por eso estamos en este lugar. Porque nosotros debemos saber qué tenemos que hacer. ¿Cuál es la posición de nosotros? Amén. ¿Qué tengo que hacer yo para cambiar la circunstancia?
rendirme delante de mi Dios. Gloria a Dios. Rendirme delante de Él. En el capítulo 17, primera de Samuel, capítulo 17. Ahí nos habla de otro hombre. Gloria a Dios. Nos habla del rey David. En el verso 26. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice: para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Gloria a Dios. Él estaba enojado. Recuerde que David había sido ungido. Amén. David había sido ungido. ¿Para qué, hermano? Para ese tiempo. Amén. Pero él no aceptaba lo que estaba sucediendo. Cuando venía aquel filisteo y venía y quería atemorizar, y estaba atemorizando al pueblo de Israel, a los guerreros, a los soldados. Amén. Él estaba enojado. Gloria a Dios. Pero dice en el verso 26, en el verso 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Dice: si tu siervo irá a pelear contra este filisteo. ¿Quién era David? Un joven, el menor de 8 hermanos. 3 de ellos eran guerreros, los mayores. Amén. Él solamente era un joven de bonito parecer. Gloria a Dios. Solamente. Y que estaba cuidando el ganado, las ovejas de su padre. Amén. Pero a él se le había ungido. Ya la posición de él estaba mejor que la de sus hermanos. La postura de David estaba mejor que la de sus hermanos. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, si tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dice en el verso 37, y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Las palabras de David le dieron confianza al rey. Amén. Y al último optó por decirle: y Jehová esté contigo. Porque él estaba postrado, estaba en la posición donde debería estar. Los otros estaban en la cueva, atemorizados, asustados, cuando salía el gigante y venía contra ellos. Debes saber quién eres en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú y tu familia? Que nadie va a venir a apagarte, que nadie va a venir a detenerte. Pero cuando esté el problema, toma la mejor posición. Toma la posición de guerrero. Ya lo vimos de la oración, ya lo vimos de guerrero. Gloria a Dios. Dice en el verso 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entrega hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras
manos. Hoy debes de saber, congregación, hoy debes de saber lo que Dios va a hacer sobre tu familia. Gloria a Dios. Hoy Dios te está recordando qué es lo que Dios va a hacer. Gloria a Dios. La situación y cuál es tu posición. ¿Cuál fue la posición de David? Él estaba convencido de su Dios. El Dios de Jehová, nuestro Dios, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Amén. El Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. Debes de conocer cuál es la situación y cuál es tu posición. Es que viene contra mí, y es que han dicho, y es que han hablado, y es que han levantado. Cuidado. Gloria a Dios. Y es que me dicen de mi hijo, y es que me dicen esto, y de mi matrimonio. Cuidado. Gloria a Dios. Porque la posición que tú tienes es la correcta. Y quien va a hablar delante del hombre es Dios. Delante de cualquier persona es Dios. Gloria a Dios. Debes saber quién eres tú en Cristo Jesús. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que al enemigo le cierra la boca, que al enemigo lo hace callar. Amén. Debemos de odiar todo lo que a Dios no le gusta. Debemos de quitar todo lo que a Dios no le gusta. Amén. ¿Por qué? Porque esa es nuestra posición. Lo que a Dios no le agrada. Amén. Debemos de saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Lo que Dios nos enseña. Cuando nosotros vemos la vida de Job, la posición de Job era siempre, cada mañana, gloria a Dios, se levantaba a ofrendar por sus hijos. Y había banquetes y él se levantaba a ofrendar por sus hijos. Amén. No perdía la posición. Por eso el enemigo lo reconocía. Por eso el enemigo sabía, al grado que tuvo que ir a pedir permiso. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Que el diablo vaya y pida permiso. Gloria a Dios. Cuando lo leemos siempre, y vino Satanás y... Gloria a Dios. Pero le pidió permiso a Dios. Gloria a Dios. En el proceso de él siguió hasta que él oró por sus amigos. Comenzó a cambiar las cosas. Pero el propósito de Dios era levantarlo al doble de lo que él lo había bendecido. Amén. Pero la posición de Job estaba ahí todos los días. Varón justo, varón justo. Amén. Temeroso de Dios, apartado del mal. Amén. ¿Qué nos cuesta estar ahí? Y no es que estés delante de la gente, delante de Dios. Recuerda, delante de Dios. Ante el problema, delante de Dios. En tu posición de oración, de reconocimiento. Amén. Tu postura creyéndole a Dios, creyendo lo que Dios ha hablado sobre tu vida, sobre tu familia. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Si se te ha olvidado, recuérdalo. Recuerda cuando estabas en aquel problema, cuando estabas en aquella angustia que te llevó a hincarte y a orarle a tu Dios. Y cuando tú estabas en esa posición, así llegó la respuesta de Dios sobre tu vida. Amén. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Pero se nos olvida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como estás, inclina tu rostro. Padre, te doy gracias por la oportunidad, Señor, que me das a hablar tu palabra. Esta palabra, Señor, que penetre, Señor, sobre aquella persona que está, Señor, escuchando, Señor, esta palabra. Aquella persona que está viendo, Señor, esta palabra, Señor, te ruego que extiendas tu mano y que llegues, Señor, y hagas un milagro. Y que le recuerdes, Señor, a aquella persona, Señor, la posición en el problema.
Señor, postrarnos delante de ti en oración, en ruego, Señor, clamándote a ti. Tu palabra dice: clama a mí y yo te voy a responder. Envío la palabra, Señor, sobre aquella persona. Sí, Señor, ahí estás tú. Ahí estás llegando, Señor, para sanar. Señor, aquella persona que está en el cuarto, en aquel hospital, Señor, en aquella cama, Señor, para levantarla. En el nombre de Jesús de Nazaret, envío la palabra de sanidad, Señor. Aquella persona que está cautiva, Señor, libre, en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa la condición, la circunstancia, Señor, un espíritu libre de las drogas, de los vicios, en el nombre de Jesús. Ese matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús, restaurado. No importa la condición, la circunstancia, tú lo vas a hacer, Señor. Aquella persona que está en necesidad, tú le vas a bendecir en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Señor. Y cada uno de mis hermanos, Señor, reciba un milagro en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso a Cristo.